con eso. Y la situación de la industria bajo este gobierno, por ejemplo, que se redujo la capacidad instalada. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas al Destape este 1 de mayo. Feliz día para los trabajadores y las trabajadoras. Hoy voy a hacer un editorial particular porque justamente es 1 de mayo y es una buena ocasión para ir a buscar hacia atrás en la historia algunas puntas de cómo resolver ahora el futuro. Y todo el mundo sabe que el 1 de mayo es, o se conmemora el Día del Trabajador por los mártires de Chicago. Una historia que quizás en detalle no se conoce tanto. Por ejemplo, que para el 1 de mayo de 1886, cuando empieza esta historia, las leyes que obligaban a jornadas laborales de 8 horas ya regían desde hace casi 20 años en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Solo que no se aplicaban. ¿Por qué? Bueno, porque no había una fuerza, ni en el Estado, ni en los trabajadores, que pudiera garantizar esa aplicación ante un capitalismo que en ese momento estaba muy empoderado, como ahora. Por eso empezaron estas protestas en todo el país el 1 de mayo, que se fueron extendiendo, y de hecho los acontecimientos por los cuales fueron juzgados los mártires de Chicago sucedieron el 4 de mayo, cuando en una gran manifestación en Chicago, en Haymarket, la policía empezó a reprimir después de que estallara una bomba, que nunca se supo bien quién tiró, y con esa excusa, primero mataron a una cantidad que nunca se pudo determinar de personas en el momento, pero luego además se hicieron razias y se aprovechó esa excusa, si les suena de algún modus operandi actual, no es casualidad, y empezaron a levantar a activistas, sindicalistas, militantes, solamente acusándolos de haber estado ahí o por haber estado ahí de crímenes muy graves, de asesinatos y demás. Bueno, finalmente 3 fueron condenados a cadena perpetua, 5 condenados a la horca, y así es como nacen los mártires de Chicago. Se sabe un poco menos, o se conoce o se dice un poco menos, que hoy conmemoramos el Día del Trabajador el 1 de mayo porque un año y medio después de que fueran asesinados en la horca los mártires de Chicago, la Segunda Internacional, en su primera reunión en París, decidió que el 1 de mayo fuera el Día del Trabajador para unificar en una fecha los reclamos que ellos veían que estaban sucediendo en todo el mundo por mejores condiciones de trabajo y demás, y también la lucha política que se derivaba de esos reclamos. Es interesante resaltar que en la Segunda Internacional no participaban los anarquistas. De hecho, lo que diferenció a la segunda de la primera es que los dejaron afuera, pero aún así reconocieron en la lucha de estos militantes anarquistas un paso en común por la dignidad de la vida de los trabajadores. Un año después se celebra por primera vez el 1 de mayo, es decir, la Segunda Internacional decide que a partir del año siguiente va a empezar a conmemorarse la fecha, empieza a conmemorarse el 1 de mayo. Esto es el 1 de mayo de 1890. Hubo mitines, protestas, piquetes, reuniones en todo el mundo, desde Buenos Aires hasta Nueva York, desde Viena hasta Copenhague. En cada lugar de distintas formas y en función de lo que se podía en ese momento. Y en la Rusia zarista, donde en ese momento obviamente estaba prohibida la organización obrera, la organización de los trabajadores, varios grupos empezaron a armar reuniones clandestinas que las disfrazaban como si fueran picnics de la primavera. 1 de mayo era el momento en el cual empezaba a haber buen clima en algunas partes de Rusia, se hacían reuniones al aire libre, en bosques, en campos, y los laburantes hacían de cuenta que estaban haciendo estas reuniones, si se quiere, lúdicas, para leer textos de distintos autores, discutir de política. Bueno, uno de los autores que leían era un tal Karl Marx. Rusia, 1890... obreros reuniéndose a leer autores de Marx. Todo eso fue evolucionando. Al año siguiente, de hecho, ya en algunos casos eran tan numerosas que fueron salvajemente reprimidas. Esas represiones generaron nuevas protestas. Y así el 1 de mayo se convirtió en Rusia en un hito que año a año fue creciendo, siempre en la ilegalidad en convocatoria, y que permitió de alguna manera que diversos grupos de izquierda, pro obreros y demás, fueran organizando sus luchas en una sola lucha, que no hace falta
spoilear nada para saber que 27 años después de esas primeras reuniones clandestinas, terminó en una revolución, en la Revolución Rusa. Y también es interesante esto. El 1 de mayo de 1917 ya había abdicado el zar, pero todavía no se había declarado la Unión Soviética, no habían triunfado los bolcheviques, fue un periodo en el medio de muchas turbulencias, pero el Soviet de Petrogrado, que gobernaba esa ciudad, declaró el 1 de mayo día festivo y por primera vez se pudo salir a festejar legalmente y no en la clandestinidad. 500.000 de personas salió a la calle en Petrogrado ese 1 de mayo y entre las pancartas que proponían control obrero del Estado, había otras que pedían una jornada laboral de 8 horas, exactamente como habían hecho 30 años antes los mártires de Chicago. En octubre, cuando los bolcheviques toman el poder con Lenin a la cabeza, entre los primeros decretos que firma Lenin está la jornada de 8 horas. Y además el Día del Trabajador se convirtió en una fecha patria, como lo es hasta el día de hoy. El 1 de mayo de 1918 desfiló por primera vez por las calles el Ejército Rojo, y en los carteles y en las pancartas que había ese día también había homenajes a los mártires de Chicago, es decir, se comprendía ese paso que iba de los anarquistas a la Segunda Internacional, a la Revolución Rusa, con distintas ideologías seguramente, pero como una sola continuidad. En el 19 Lenin convoca a la Tercera Internacional, que se la conoce como Comintern, que tenía como objetivo explícito exportar la revolución. Así como la segunda había dejado afuera a los anarquistas, la Tercera Internacional deja afuera a todos los que en ese momento consideraban grupos reformistas y se quedaban solo los revolucionarios. El objetivo era armar una especie de guerra civil en toda Europa para expandir la Revolución Rusa, que no se cumplió, obviamente. De hecho, el Comintern no tuvo grandes logros, pero sí consiguió otra cosa que quizás no se había propuesto en un primer momento, que es que en todos aquellos países de Europa donde el Comintern tuvo una actividad más fuerte, y esto está estudiado, fueron los primeros países de Europa donde los gobiernos le dieron a sus trabajadores, le cedieron a sus trabajadores más derechos, entre ellos la jornada de 8 horas, por el miedo justamente a que la actividad del Comintern terminara en otra revolución. Es decir, hay una línea directa que va uniendo la lucha de distintos trabajadores en distintos lugares del mundo, con distintas banderas, con distintas ideologías, en pos de una vida más digna. En pos de una vida más digna. Todas las luchas para mejorar las condiciones de vida de las mayorías de los laburantes son parte de una única gran lucha a lo largo de la historia que tiene capítulos, que tiene avances, que tiene retrocesos, pero que fluyen como un cauce hacia un único gran río. Y esa es una lección que a los laburantes les cuesta incorporar, pero que el capital siempre tuvo muy, muy clara. Muy, muy clara. Las conquistas de mejor salario, de menor carga laboral, de tiempo libre, de vivienda propia, de capacidad de ahorro, de protección social, de movilidad social, de soberanía política, fueron elementos acumulativos de una construcción cimentada sobre la lucha de millones de hombres y de mujeres. Que insisto, con ideas distintas, banderas distintas, consignas distintas, tenían en el fondo un mismo objetivo, que era hacer una vida más digna para todas las personas. Se suele decir que el trabajo dignifica. Es mentira. El trabajo esclavo no dignifica. La explotación laboral no dignifica. Lo que dignifica es tener una buena vida cuando eso es fruto de tu trabajo. Y es un vínculo que funciona en dos direcciones. La recompensa, el buen salario, el tiempo libre, un techo, una buena jubilación, es lo que hace que ese trabajo sea digno. Y a su vez, haberla ganado con esfuerzo es lo que dignifica esa recompensa y distingue el ocio justo de la vagancia. Y Perón decía que para el peronismo existe una sola clase de persona, porque en esa continuidad histórica también se entronca el peronismo, y esa clase de persona es el que trabaja. Y esa no es una definición biológica, no es una definición antropológica, es una definición política. Básicamente dice, el peronismo debe representar a todos los trabajadores. A todos. Hay una sola clase de personas, las que trabajan. Hay un solo sujeto político, los trabajadores. Por eso,
cuando empezamos a distinguir formales de informales, profesionales de obreros manuales, autónomos de empleados, más progres, más ortodoxos, más de izquierda, más de centro. Bueno, cometemos un error, porque en realidad la lucha de todos es la misma y si unos viven mejor, otros viven mejor. Si el progre vive mejor, el ortodoxo vive mejor. Si el obrero vive mejor, el comerciante vive mejor. Y ni hablar de los que excluyen de esa cuenta a los que no trabajan porque no pueden. Porque quedaron tan excluidos de todos los circuitos que no se pueden insertar. Que son cada vez más. Básicamente yo considero que el laburante es aquel que necesita trabajar para vivir. Y el que no es laburante es rico, que es el que puede vivir sin trabajar. Después hay muchos ricos que dicen, yo trabajo todos los días, sí, pero podrías estar gastándotela en el Caribe. Digamos, es tu elección laburar. Y otros dirán, bueno, y tal que cobra un plan no labura. Bueno, no labura porque no tiene cómo insertarse y cómo tener una vida digna a partir de su trabajo. Pero no deja de ser alguien que necesita trabajar para tener esa vida digna. Y esa definición es interesante o es importante porque también otra distinción que se suele hacer mucho es entre trabajadores y clase media. Y eso políticamente a veces tiene efectos muy concretos y muy preocupantes. Y la verdad es que lo que hoy llamamos clase media son laburantes que pueden garantizarse condiciones dignas de vida gracias al fruto de su trabajo. Y lo que llamamos pobre son laburantes que a pesar de partirse el lomo laburando no pueden garantizarse condiciones de vida digna. Y eso es importante porque te da cuenta que la diferencia entre el pobre y el de clase media no es que uno es vago y el otro no, no es que uno quiere laburar y el otro no, sino es que hay un sistema que no tiene lugar para todos. El pobre no es pobre por vago, no es pobre por incapaz, no es pobre por parásito, no es pobre por ser de determinada raza, de determinada religión o de determinada nacionalidad, sino porque hay un sistema diseñado para que quede afuera. Y en ese sentido también hay que decir que cualquier persona de clase media está mucho más cerca de caer en la pobreza que de no tener que trabajar para vivir. Y la prueba de todo esto es que en condiciones adecuadas millones de personas han salido de la pobreza en procesos muy cortos. Y también en condiciones adversas y más frecuentemente ha pasado lo contrario. Y eso no significa que millones de personas en pocos años se transformaron, pasaron de ser vagos a ser oficiosos o viceversa. No, significa que cambió el sistema y que ese sistema les dio lugar a más personas para tener una vida digna gracias al fruto de su trabajo. Bueno, eso cada vez pasa menos, pero no solamente cada vez pasa menos, estamos en un sistema donde cada vez hay más excluidos y donde hay cada vez menos posibilidades de tener una vida digna gracias al fruto del trabajo, y por eso todos tenemos que laburar 12, 13, 14 horas, por eso no hay vacaciones, por eso no hay tiempo libre, por eso no hay espacio público, porque ¿quién lo va a ocupar? Sino que además vivimos una época en la cual quienes tienen el poder están planeando eliminar cualquier mecanismo en el cual nosotros podamos recuperar algo de esa dignidad. Por eso y no por otra cosa es que hoy vivimos en una especie de estado de excepción permanente. Por eso y no por otra cosa es que hoy vivimos en la Argentina bajo un gobierno que no se rige por la Constitución. Por eso las leyes no se cumplen, por eso los fallos judiciales no se cumplen, por eso no tenemos derechos y garantías de manera efectiva, por eso Cristina está presa y está proscripta, por eso el periodismo no puede ejercer libremente su función, por eso se ha normalizado el espionaje y la vigilancia interna, por eso también se desnaturalizaron las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos, algo que también está en la Constitución. ¿Se acuerdan del 14 bis? Es el artículo que habla de la dignidad de la vida del trabajador y establece que tiene que ganar una cantidad de dinero que le alcance para sostenerse dignamente, establece que tiene que haber seguridad social, establece que tiene que haber incluso participación de los trabajadores en las ganancias y en las decisiones de las empresas. Y me van a decir, nunca se cumplió, o nunca se cumplió del todo, y es cierto, lo concedo, pero también hay que decir que nunca, como hasta ahora, fue el objeto explícito de un gobierno abolir el significado de ese artículo y de sus raíces políticas y morales más profundas. Y además quieren hacerlo de forma permanente, irreversible,
que no importa qué votemos, qué decidamos, qué querramos los argentinos en el futuro, no podamos hacer nada para dar marcha atrás. La semana pasada, después de reunirse con Peter Thiel, Milei dio una nota para contar de qué habían hablado y dijo que el dueño de Palantir estaba preocupado por saber cómo iba a seguir este sistema una vez que Milei ya no estuviera. Y al mismo tiempo salieron otras voces a pedir que se sostenga el rumbo. Lo hizo Macri después de reunirse con Pablo Roca, lo hizo el diario La Nación con una editorial muy contundente en ese sentido. Claro, ellos ven, seguramente antes de que se publiquen, estudios como el que salió hace un par de días de Atlas Intel que muestra que los dirigentes con mejor imagen pública son dirigentes que prometen cambiar radicalmente este sistema. Miriam Bregman, Axel Kicillof, Cristina Kirchner, no son candidatos moderados, no son mileísmo con rostro humano, no son candidatos de centro, no son candidatos que vayan a sostener el rumbo, no. Son la evidencia de que la sociedad argentina no acepta mansamente el destino de colonia, de miseria, de abandono que le propone Milei, que le propone Peter Thiel, que le propone Trump. Y el mensaje que llega cuando uno escucha lo que dice Milei sobre lo que dijo Thiel, cuando uno escucha o lee el editorial de La Nación o las palabras de Macri, es: si ustedes quieren votar, voten, pero las decisiones importantes las tomamos nosotros en otro lado. Miren esta nota que salió hace un par de días con Diego Chaer, que es un funcionario que vendría a ser el zar de las finanzas, perdón, el zar de las privatizaciones de este gobierno. El tipo encargado de privatizar todo lo que se pueda privatizar. El objetivo es vender todas las empresas y cerrar las que no tienen sentido. Pero luego aclara, en otro párrafo, estamos madurando las condiciones previas para que si alguien quiere venir a reestatizar a ISA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales. Básicamente eso significa anular la voluntad del pueblo argentino hacia adelante. Vamos a tomar medidas que sean irreversibles, no importa lo que opinen ustedes, lo que voten ustedes. Entre paréntesis, pueden hacerlo por la ley de bases que le votaron un montón, que ahora quieren sacar chapa de opositores porque saben que como oficialistas no van a tener lugar el año que viene. Otro mecanismo para sujetar la voluntad popular, para limitarla, para extraer las decisiones importantes de la democracia, es la deuda. Es la deuda. El verdadero parteaguas en la historia reciente de Argentina no fue 2015, sino 2018. Fue a partir de ahí en el que nos empezamos a ir a pique, al fondo podríamos decir, y no volvimos a hacer pie. Y ahora están los mismos protagonistas completando esa tarea. La deuda externa ya es la más alta de la historia, según esta nota de la Política Online, superó los 483.000 millones de dólares, casi un PBI, se podría decir, y pasó la deuda del corto plazo del 3,5% al 14%, se cuadruplicó. La deuda es otra forma de cepo a la democracia. Si tenés que devolver una deuda excesiva, no tenés margen para desarrollarte, no tenés margen para decidir hacer lo que realmente necesitas. Y esto es algo que le pasa a cualquiera cuando está endeudado, que dice, uy, haría un montón de cosas, pero no puedo porque tengo que devolver la guita antes. Y más le pasa a los países. Esta semana también habló el ministro de la Corte Suprema, Horacio Rosati, en un evento donde dijo básicamente que el Congreso y los tribunales tienen que ponerle un límite a la política económica del gobierno. Dice, es inconstitucional una emisión incontrolada de la moneda, hace toda una interpretación bastante libre de la Constitución Nacional. Una pena cuando tiene ahí el 14 bis esperando por ser aplicado, que no necesita mucha interpretación, es bastante explícito, pero evidentemente Rosati no está para representar a los trabajadores, sino al capital. Y obviamente cuando dice esto no habla de este gobierno, al que deja hacer alegremente con sus votos, sino que está avisando que si viene otro que quiera hacer otra cosa, la Corte no lo va a dejar. Y esa es otra forma de ponerle un cepo a la democracia y a la voluntad popular. En la misma Expo Garca, donde habló Rosati, habló un empresario que tampoco suele hablar, que es Eduardo Costantini, uno de los ultramillonarios o supermillonarios que tiene Argentina. Y Costantini
más allá de que le preguntaron por Milei y demás, en un momento dice que lo que él espera es que exista en la Argentina un sistema político con la consistencia de una gobernabilidad donde la política tenga menos protagonismo. Y me parece que en esa frase de Constantini lo está todo, ¿no? Está todo resumido. Que la política tenga menos protagonismo. Saquen sus sucios votos de mis negocios, pareciera que dijera, ¿no? Porque la política es, o debería ser al menos, la herramienta de los trabajadores, de los pueblos, para influir en esas decisiones. Pedir menos protagonismo a la política es pedir que vengan un puñado de tipos, algunos de afuera, otros de acá, a decirnos que nos corramos, que les molesta nuestro hambre, que les molesta nuestras protestas, que los dejemos seguir juntando la empala tranquilos, sin romper las bolas. Y a principios de este año ya hablábamos de posdemocracia, no como una etiqueta, sino como el reconocimiento de que estamos viviendo bajo una forma diferente de gestión estatal, que ya no pasa por la voluntad del pueblo, de los trabajadores. Ese término viene de un libro que ya tiene más de 20 años, un libro muy interesante, un tipo que se llama Colin Crouch, que se llama precisamente Posdemocracia, y que define ese fenómeno de una forma que podría haber sido escrita ayer, y pensando en la Argentina. Porque dice, bueno, en la Argentina y en buena parte de Occidente, ¿no? Aunque las elecciones continúan celebrándose e influyendo, el debate electoral es un espectáculo estrictamente controlado, conducido por grupos rivales profesionales expertos en técnicas de persuasión, y que ejerce sobre un número limitado de cuestiones seleccionadas por estos grupos. La democracia solo alcanza un número limitado de cuestiones. La masa de ciudadanos desempeña un papel pasivo, limitándose a reaccionar a las señales y estímulos que recibe. Y aparte del espectáculo de la lucha electoral, la política se decide en privado mediante la interacción entre los gobiernos electos y las élites que representan intereses económicos. Está todo ahí. Y a fines del año pasado, en un artículo muy interesante, del cual también charlamos durante el verano, la revista Crisis habla de posdemocracia y lo define también muy inteligentemente como el encogimiento del espacio de la decisión, la cristalización de estructuras que se sustraen de la determinación colectiva, la ampliación de lo que no se puede. Cuando te dicen, no vas a poder volver a estatizar las empresas que privaticemos, cuando te dicen, no vas a poder decidir tu política económica, cuando te dicen, no vas a poder tampoco soltarte de la mano de hierro del imperio yanqui, porque si podemos pasear los portaaviones por el país como se nos cante, después anda a decirle que se vayan, ¿no es cierto? Y yo agrego a esa reflexión que es una consecuencia directa de este anarcocapitalismo que propone Milei, un sistema en el cual el dinero tiene que tener una libertad absoluta para entrar, para irse, para acumularse, para hacer monopolios, y para que el dinero tenga libertad absoluta, quienes debemos quedar sujetos a eso somos nosotros, las personas, los laburantes. La plata que falta en nuestros bolsillos, la plata que falta en los hospitales, en los medicamentos, en el transporte, en la actividad, es toda plata que termina yéndose a los bolsillos de los Constantini, de los Elstein, de los Roca, de los que quieren mantener el rumbo, con o sin Milei. Y que van a hacer lo que sea para mantenerlo. Democracia, para terminar, antes que ninguna otra consideración metodológica, institucional y demás, debe ser la forma de gobierno en la que el pueblo, compuesto por personas consideradas iguales, es el fundamento mismo de poder y por lo tanto debe tener voz y responsabilidades, derechos y garantías. El desafío que tenemos por delante los laburantes y sus dirigentes no es construir una fuerza que permita ganarle a Milei, porque no va a alcanzar con eso. El desafío es construir una fuerza que permita desafiar este status quo postdemocrático, recuperar el poder que nos robaron todo este tiempo, el poder de decidir qué hacer con nuestro tiempo, el poder de decidir qué hacer con nuestras vidas, esa forma tan particular y necesaria de poder que se llama libertad y que no tiene nada en común más que el nombre con la libertad que embanderan ellos, que es la libertad del fuerte de abusar del débil, sin que haya ninguna política para impedirlo. Por eso, en este 1 de mayo, mi mensaje para todos ustedes
es que los que trabajamos tenemos que organizarnos. No para ganar una elección, no para gobernar, como se dice ahora, sino para recuperar el poder. Porque sin esa condición no va a alcanzar nada de lo que hagamos para cambiar las 4 o 5 cosas que hoy parecen condenarnos a un futuro peor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Feliz día, compañeros y compañeras. Feliz día Muy para feliz todos. día. Quisiera retomar lo de Constantini, me parece muy interesante para un día como hoy. Si